Transformación Digital, y Jorge Luis Pérez, Coordinador Nacional de Infraestructura Digital. Ellos nos van a exponer los elementos centrales de la reforma que enviamos a la Ley de Telecomunicación. ¿Qué es lo principal? ¿Cuáles son los cambios para bien de nuestro país y del pueblo de México en torno a las diferentes áreas que regula la Ley de Telecomunicaciones? Entonces lo va a exponer Pepe Merino, y hacia el final de la conferencia, como siempre, el detector de mentiras. Adelante, Pepe. Buenos días, muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Como adelantaba la Presidenta, les queremos contar de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, qué es lo que regula, cuáles son los cambios más importantes de la nueva propuesta y algunas precisiones y unos datos sobre conectividad. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que les decía, no? Lo que regula la nueva ley, perdón si regresamos, el acceso a Internet en México, para que ustedes tengan una idea comparativa con otros países. ¿Qué cambia, qué contiene la nueva ley y algunas precisiones a la iniciativa? Siguiente, por favor. Ahora sí, siguiente. ¿Qué es lo que regula la ley? Básicamente todo el ecosistema de telecomunicaciones. ¿Qué es telecomunicaciones? Cómo distintas cosas se conectan entre sí para transferir información. Entonces, por ejemplo, lo más conocido, satélites, antenas, torres. Entonces, de un satélite a una torre, de la torre a una computadora o a un celular, o bien puede ser también por cable, ¿no? Se hace un cableado, lo que conocemos como fibra óptica, puede ser de fibra óptica a una torre, de la torre a una antena, de la antena a un celular. De hecho, así es como nos conectamos y estamos conectados todos hoy aquí en nuestros celulares, ¿no? A una torre de celular que seguramente está conectada a un cable de fibra óptica, ¿no? Esto además no solo funciona para internet, que es lo que usamos en los celulares, sino también para televisión abierta, televisión por cable, y en el caso de radiodifusión, pues para radio, ¿no? Tanto AM como FM. Entonces toda la ley justamente regula todo este ecosistema de datos y dispositivos. Siguiente. Otra forma de decirlo es que se regula el acceso y el uso de señales de comunicación. Es decir, quién accede a las formas de transmisión de información, sea por el aire, lo que llamamos espectro, o sea cable, torres, etc. Y qué uso se hace de esta infraestructura. Entonces, en el caso de acceso, lo más conocido son concesiones de espectro, es decir, quién puede usar espectro para dar servicios, por ejemplo, de conectividad, teléfono celular. Despliegue y explotación de infraestructura, torres, antenas, etc. Y las posiciones orbitales, es decir, los satélites. Esto es muy importante y voy a dar un poquito más de detalle adelante. Y el uso puede ser comercial, en el caso de una empresa que se dedique a dar servicios de telefonía celular o de televisión por cable, por ejemplo, social o público. Además, interconexión, esto es importante, esta es la posibilidad de que una red de una empresa se conecte a otra red de otra empresa y de esa forma puedan conectarse todos los usuarios, ¿no? Si yo soy un usuario de una empresa X y mi mamá es usuaria de una empresa Y, yo cuando le marco a mi mamá, se interconectan las redes de mi empresa, la empresa con la que yo tengo el contrato y la empresa de mi mamá, ¿no? A eso nos referimos. Compartición de infraestructura, es decir, si una empresa construye una torre que se permita, con un costo, que otra empresa pueda usar esa misma torre para poner una antena, por ejemplo. Calidad de los servicios, que no haya intermitencia, que haya frecuencia, que la velocidad sea la indicada. Gestión de posiciones orbitales, esto es una facultad del Estado mexicano, que los satélites geoespaciales tengan una órbita dedicada para el país. Y derechos de audiencias y de usuarios, que también lo voy a explicar un poquito más adelante. Es decir, que los televidentes, por ejemplo en el caso de televisión abierta,
pues tengan acceso a contenidos que respeten derechos humanos, no discriminatorios, etc. Y por supuesto el tema de supervisión y sanciones, es decir, si se violara en algún sentido tanto el uso como el acceso. Siguiente, por favor. Entonces, de manera muy rápida, les cuento algunos datos de acceso a Internet en México que creo que son ilustrativos de por qué esta ley y cómo la planteamos. Lo primero, en el verde oscuro ven las zonas de cobertura de 4G en México, en el verde clarito las zonas que no tienen cobertura. Efectivamente, algunas zonas que no tienen cobertura son zonas de baja o muy baja densidad poblacional, ¿no? Pero no es siempre el caso. Nosotros estimamos por lo menos que hay 10.2 millones de personas en México, mayores de 14 años, que viven en zonas sin cobertura 4G. Es decir, son 10 personas que 10 millones, perdón, que aunque tengan un dispositivo no se pueden conectar a Internet, ¿no? Y todo lo que eso implica, ¿no? Porque ustedes lo hemos dicho aquí, ¿no? El Internet es un derecho, pero además es un habilitador de derechos. Si uno tiene Internet, pues tiene la posibilidad de expresarse, acceso a educación, libre manifestación de ideas, etcétera, ¿no? Una persona que no tiene acceso a conectividad pues es una persona que además no puede ejercer todos esos derechos de la manera oportuna y rápida que los demás, ¿no? Y estimamos en al menos 4.4 millones el número de personas que viven en zonas que sí tienen cobertura, pero que no tienen de su bolsillo el recurso para poder adquirir datos. Entonces, esto para nosotros son personas también sin cobertura, ¿no? Porque aunque vivan en una zona en donde hay señal de celular o del servicio que sea, pues si no pueden pagar de su bolsillo el servicio, pues no tienen acceso a estos datos. Entonces, estamos hablando de por lo menos 15 millones de mexicanas y mexicanos. Siguiente, por favor. Y este es un comparativo que nos parece útil. Elegimos un grupo de países de tamaño, nivel de ingreso, población, territorio, más o menos similar al caso de México, y vean la evolución del precio. La primera gráfica es la evolución del precio por gigabyte, ¿no? Esto es en dólares, la fuente es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estos no son datos nuestros, son datos de la organización internacional que ve todo el tema de telecomunicaciones. Y si ustedes ven en este grupo de países, hay una caída en el precio de datos en México, pero hacia el final del periodo, pues México tiene entre este grupo de países el precio más alto por gigabyte, que está en $5.22, ¿no? Está en dólares para hacer la comparación. Seguido de Sudáfrica, por ejemplo, con 4.18, pero hay países como Egipto, aunque Egipto tiene una densidad urbana muy alta, ¿no? La inmensa mayoría de su población vive en 3 ciudades. El costo es 0.52, es una diferencia notable, pero lo importante es la diferencia en la tendencia, ¿no? Nosotros nos estacionamos y no ha habido realmente una caída en el precio. Ha habido un incremento en la penetración, el porcentaje de hogares con internet, en el caso de México, pero ha sido un poco más lenta que en otros países. De hecho, si ven la comparación, pues todos los países que están ahí, con excepción de Colombia, nos rebasaron en términos del porcentaje de hogares que tienen internet, que en el caso de Colombia es 59% y en el caso de México es 68.5%. Siguiente, por favor. Ahora, hubo un esfuerzo importantísimo en la administración anterior, bajo la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, vía CFE, TIT, de instalar muchísima infraestructura, antenas, cables, fibra de gobierno para dar conectividad a zonas sin conectividad. Fíjense ustedes el dato. De 2018 a 2024 pasaron de 13.000 a 141.000 localidades conectadas. Esto es con una red pública, ¿no? Que es la red de 700 megahertz, y de 40 millones, ahí falta una L, una disculpa, a 97 millones de personas. Esto permitió que, por ejemplo, el año pasado se lanzara un programa que se llama Conectividad para el Bienestar,
que entregó 2.9 millones de tarjetas SIMs para celulares con un servicio gratuito para 2.9 millones de dispositivos, de personas, con 5 gigas mensuales y 1.500 minutos. Esto es para conectar justamente a personas que viven en zonas con cobertura, pero que no tenían medios económicos para solventarlo, ¿no? Aún con ello, al día de hoy, 92% del territorio nacional, en términos de población, o 92% de la población nacional vive en zonas con cobertura. Esto es 96% en localidades de más de 2.500 habitantes, pero fíjense, es 62% en localidades con 2.500 habitantes o menos, lo cual significa que pues más de una tercera parte en estas localidades vive en una zona sin cobertura, y es apenas 26% en el caso de localidades de menos de 200 habitantes, que son muchísimas localidades muy pequeñitas en donde solo una cuarta parte tiene conectividad. Y en donde hay conectividad, el gasto en el promedio nacional es de 721 pesos, pero en el caso del 10% más pobre, de los hogares más pobres del país, se gastan 247 pesos, que representan casi el 6% del total de su gasto. O sea, sí es un gasto oneroso en términos del ingreso y gasto del 10% de menores ingresos, ¿no? Esto les da un contexto que a mí me parece importante, ilustrativo, de por qué los cambios que incluimos en la nueva ley, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. La que presentamos, que presentó la presidenta, es una ley para conectar a todas las mexicanas y mexicanos. Gradualmente, con medios públicos, las empresas privadas, pero que proporciona, nosotros creemos, el marco normativo que justamente va a permitir llegar a una meta de conectividad en donde el acceso a internet pues no excluya a los 15 millones que les mencionaba. Lo primero, espectro para uso público. Esto quiere decir espectro que pueda usar una autoridad de gobierno, centralmente CFE, que ha consolidado CFE Internet, CFE TIT, CFE Telecomunicaciones, internet gratuito, como el programa social que adelantaba, oficinas gubernamentales, ¿no?, que en lugar de tener un contrato puedan acceder a internet vía este espectro, y sitios públicos, ¿no?, como los que instalamos en la Ciudad de México cuando la presidenta era jefa de gobierno, o bien espectro para uso comercial, también en el caso de CFE, en igualdad de condiciones que una empresa privada. Entonces, si es para proveer cobertura social, servicios gratuitos, espectro gratuito. Si es para comercializar, pues igual que cualquier otra empresa, sea privada o pública. Cobertura social y carretera, esto es importante y la presidenta nos lo ha enfatizado, por empresas de telecom a cambio de descuentos, por ejemplo, en el pago de espectro. Operadores comunitarios, sociales y públicos podrán conectarse, esto de veras se los quiero reiterarlo, es muy importante, a las redes de los grandes operadores a costos accesibles. Les doy un ejemplo que me parece ilustrativo. Hay algunas, en la Sierra Mixteca sobre todo, no solo, ¿no?, pero quizás son los casos más conocidos de Oaxaca, hay algunas redes locales en municipios, localidades, que sirven para que los habitantes tengan algunos servicios de conectividad o bien de telefonía local, ¿no?, que puedan hablar dentro del mismo espacio. Si esta red, usando esta red, quisieran usarla, por ejemplo, para hablar con su hermano que quizá vive en Estados Unidos o en la Ciudad de México, donde sea, es imposible si no existe esta interconexión. Y para estas redes comunitarias a veces es imposible porque los costos de interconexión son muy altos. Con la ley lo que queremos es que esta interconexión ocurra en el caso de redes comunitarias, sociales y públicas a un costo accesible, y que usando la redcita local puedas hacer llamadas a las redes de los grandes operadores. Compartición de infraestructura bajo tarifas accesibles y no discriminatorias, es lo mismo, ¿no? Si hay una torre de Altán, Telcel, de la empresa que sea, que la puedan usar otros operadores. Acceso fácil a espectro, esto es bien importante, para otros fines que no son fines comerciales, por ejemplo, educación, investigación. A veces hay universidades, investigadores que hacen experimentos usando espectro, pues no podemos pedirles las mismas cosas que le pides a un operador muy grande, ¿no? Industria y automatización, esto es bien importante y se vincula muchísimo con el Plan México que se ha presentado aquí varias veces. Por ejemplo, si es una industria en semiconductores o etcétera,
que tiene procesos automatizados. Estos son procesos que usan espectro para poder conectarse, y pequeñas empresas de telecom, como lo que mencionaba de operadores comunitarios. 7, menos requisitos, también esto es bien importante, para acceso a espectro a radios públicas y comunitarias, sobre todo indígenas y afromexicanas. Importantísimo. Esto no es para servicios de conectividad, eso es para servicios de radiodifusión, la radio local, con frecuencia en lenguas originarias, pero que además en la modificación permite que accedan a patrocinios y publicidad local. Es decir, perdón, si me pasan la botellita de agua, perdóname. A lo mejor no se va a anunciar una empresa global, pero sí se puede anunciar la papelería, la tienda de abarrotes, cosas de la localidad, de la comunidad, que pueden aprovechar la radiodifusión para ello, ¿no? Y eso sirve para que estas radiodifusoras pues se financien un poquito, ¿no? Y por supuesto simplificación y homologación, que bueno, a eso entre otras cosas nos dedicamos en la agencia, para trámites de despliegue y infraestructura, ¿no? No puede ser complicado si queremos conectar a todos los mexicanos y mexicanos, poner trabas burocráticas para que se despliegue infraestructura cumpliendo todas las normas que haya que cumplir, ¿no? Entonces, digamos, el mensaje que yo espero haber sido exitoso comunicando es: esta es una ley para conectar a mexicanas y mexicanos. A los 15 millones por lo menos que hoy no tienen acceso a datos y que por tanto no pueden ejercer su derecho a internet y todos los derechos derivados de acceder a internet. Siguiente, por favor. Otros cambios importantes, me voy más rápido. Derechos de audiencias. Estos son derechos que se adquirieron en 2014, luego se eliminaron en una reforma del 2017, de una reforma que ustedes conocen, y luego la Corte Suprema declaró declaró inconstitucional la reforma del 17, códigos de ética y de defensorías de audiencias, y esto permite, por supuesto, que las organizaciones de audiencias puedan defender derechos de audiencias. Segundo, derechos de usuarios, muy importante. Yo no tengo por qué tener un dispositivo, un celular, que está amarrado a un solo proveedor de telecomunicaciones. Yo tengo el derecho de acceder a un dispositivo que está abierto, que le puedo poner la tarjeta, el chip, la SIM de cualquier empresa, y va a funcionar. Y que no tengo que estar buscando dónde recargo el saldo de una empresa en específico. Todas las, pues yo tendría que poder recargar el saldo de cualquier empresa, del tamaño que sea, en cualquier establecimiento que venda saldos, ¿no? Tercero, medidas para no perder recursos orbitales, es decir, que el país no pierda órbitas que hoy están a nombre de México. Y en su caso, planes de contingencia en reemplazo, ¿no? A veces los satélites se mueven, se desvían, se desorbitan, es el término que usan los expertos. Entonces, pues el plan de contingencia para poder reemplazar y no perder, por supuesto, la órbita. Lineamientos para ordenamiento y retiro de cableado, es algo que iniciamos en la Ciudad de México también a instrucción e iniciativa de la presidenta cuando era jefa de gobierno. Gradualmente, de manera ordenada, sin que implique grandes erogaciones, pero que sí es importante tener lineamientos básicos para bajar cables en desuso. Por ejemplo, eso es muy común en la ciudad, ¿no? Que tú ves un poste con una maraña de cables y resulta que 80% de esos cables ni siquiera tienen un uso, ¿no? Bloqueo de señales en centros penitenciarios, a cargo de las empresas de telecom. Esto es, por supuesto, para evitar mal uso de telefonía celular y llamadas al exterior, por ejemplo, casos de extorsión, ¿no? Siguiente, por favor. Una cosa bien importante que creemos que vale la pena enfatizar: el IFT
se divide, y lo ha mencionado también la presidenta repetidamente, centralmente en dos funciones, y en este caso así se va a separar. La Autoridad de Telecomunicaciones, con lo que yo les acabo de explicar, y aparte el tema de competencia económica, que se iría a la nueva Comisión Antimonopolio, que estaría en la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces no es una iniciativa de ley que concentre más atribuciones en un solo lugar, de hecho al contrario, ¿no? Separa las dos atribuciones: cobertura para el regulador de telecomunicaciones y competencia para la Comisión Antimonopolio, que además esperamos, por supuesto, tenga un efecto en una caída de precio de servicios que no se ha observado en los años recientes, como les mostré en la gráfica, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya con esto termino. Algunas precisiones a la iniciativa que es importante señalar, que la presidenta ya ha adelantado algunas. Siguiente. Uno, impulsar decisiones colegiadas, un órgano desconcentrado, sectorizado a la agencia, que tenga independencia técnica, muy importante. Esto implica no solo el consejo de manera colectiva, sino que haya capacidades técnicas instaladas en el organismo, porque este es un tema, como ustedes se imaginarán, pues muy técnico, de muchas cosas, mediciones, etcétera, ¿no? Con 5 consejeros propuestos por el Ejecutivo, la presidenta, y ratificados por el Senado. Segundo, la aclaración que ya hice, pero que vale la pena enfatizar, de espectro para el gobierno, en específico CFE, ¿no? Gratuito para temas de cobertura social, en igualdad de condiciones para temas comerciales. Tercero, el artículo 109, que causó cierta malentendido, polémica. Este era un artículo pensado para acompañar un artículo que ya existe hoy en la ley del IVA, que es el 18H, para plataformas de venta de bienes. Pero bueno, para que no haya ningún espacio de duda, y como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura. Al contrario, ¿no? Una ley que promueve conectividad, que promueve que más personas se puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes sociales, es una ley que claramente va en el sentido contrario. Entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda, malentendido, se elimina y se queda, como también ya lo había anunciado la presidenta, la imposibilidad de transmitir propaganda de gobiernos extranjeros, excepto, por supuesto, temas turísticos, culturales y deportivos. Por ejemplo, ahora que viene la Copa del Mundo, que vamos a compartir sedes con nuestros vecinos del norte, ¿no? Entonces, eso sería. Espero haber disipado algunas dudas, por supuesto, abierto a sus preguntas, y muchas gracias, presidenta, por todo. Vamos a seguir las reglas de la mañanera. Bueno, vamos primero, a ver, por acá. Gracias. Buenos días, presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, ¿cuál es su postura respecto al ingreso del youtuber MrBeast a zonas arqueológicas que están restringidas al público, ya que pueden dañar su interior? La Secretaría de Cultura ya informó que se aplicarán sanciones. ¿Puede adelantarnos qué tipo de medidas se contemplan? El video tiene más de 50 millones de vistas, sin sumarle nada a México, más que la promoción de este youtuber estadounidense. Entiendo que hubo permisos para la transmisión. Si uno entra a un lugar que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene que recibir un permiso para poder transmitir. Y entiendo que en este caso hubo permiso. Y ya en particular, pues hay que ver exactamente del contenido, pero no es que haya entrado sin el permiso del INAH. Entonces vamos a averiguar exactamente, o más bien que informe. O sea, sí tengo, la información es que tenía permiso del INAH, y ya que el INAH nos diga pues bajo qué condiciones se dio este permiso, y si se violó el permiso, pues entonces qué sanciones provienen. Gracias, presidenta. En otro punto, en Tijuana, la Policía Municipal y las fuerzas élite han decomisado casi 4 armas al día este mes, lo que parece indicar avances contra los generadores de violencia. ¿Le preocupa que los cárteles puedan tomar represalias contra el alcalde Ismael Burgueño, el secretario de Seguridad Pública o inclusive hacia los policías élite? Se está trabajando en coordinación. Nosotros en el Gabinete de Seguridad pues, trabajamos en todas las entidades de la República, y hay algunas entidades que tienen mayores índices delictivos
en donde pues se pone mayor énfasis. Por ejemplo, en Baja California pues se trabaja de manera coordinada y en particular en algunos municipios se trabaja de manera coordinada. Un caso es Tijuana, en donde hay mucha coordinación con el Gabinete Federal. El secretario de Seguridad de Baja California es un general que está haciendo un muy buen trabajo y está en coordinación permanente con el presidente municipal y con las actividades que se desarrollan en todos los ámbitos, pero en particular en lo que tiene que ver junto con la Fiscalía Estatal o Federal de la República, General de la República, con las detenciones que se hacen a partir de carpetas de investigación. Entonces hay un trabajo muy coordinado en Tijuana. Otro caso es, por ejemplo, Acapulco. De todo Guerrero, Acapulco es quien tenía más homicidios, es el municipio con mayor número de homicidios. Ahora ha ido disminuyendo gracias a una colaboración muy grande entre el gobierno federal, que incluye la Secretaría de Seguridad, las fuerzas federales, Defensa, Guardia Nacional, Marina, que también participa de manera muy importante en Acapulco, y la presidenta municipal, la gobernadora. Entonces hay un trabajo coordinado. Incluso, por ejemplo, el municipio de Tijuana, igual que el de Acapulco, se dividió por cuadrantes y hay responsables por cuadrante en cada una de las zonas de Tijuana. Entonces hay un trabajo coordinado para proteger a los servidores públicos y sobre todo pues para disminuir la violencia en todos estos municipios. Y va bajando. Muchas gracias, Presidenta. Por último, ¿qué opina de que el PRI haya hecho comentarios en tono de burla sobre la situación de la gobernadora Marina del Pilar, mientras guarda silencio sobre los casos de corrupción y detenciones que involucran a figuras de su propio partido, o los del PAN que exigen la renuncia, pero se les olvida que el secretario de Seguridad de Felipe Calderón era un narcotraficante? Yo creo que aquí vale la pena detenerse un poquito. Cuando llega el presidente López Obrador al gobierno, cambia de manera muy importante la manera en que venían relacionándose los gobiernos federales del periodo neoliberal con las distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos o con el propio, lo que eran los presidentes de antes. Aquí hemos mencionado el caso de Zedillo. A ver, otra vez pon el libro de La Bastida. Porque es importante. O sea, Zedillo entra al gobierno en 1994. Se viene una crisis económica que provoca una devaluación y que las tasas de interés de los créditos suban más del 100%, muchísimo. Entonces se encuentra frente a una circunstancia en donde decide pedirle dinero a Estados Unidos y a las agencias financieras internacionales. Primer capítulo. Segundo capítulo, año 2000. Pasan muchas cosas en el periodo, incluido evidentemente el FOBAPROA. Viene la elección presidencial del año 2000, periodo de Zedillo es de 1994 al año 2000. En el año 2000 gana Fox. Y viene, no, pues la transición a la democracia, el gran cambio. Por primera vez no va a haber un gobierno priista después de tantos años. Mucha gente, la verdad, creyó en un cambio que iba a ocurrir. Unos años después se vio pues que
realmente no hubo cambio. Pero resulta que tiempo después, el que era candidato del PRI en el año 2000, Labastida, digamos el que perdió en el año 2000, hace sus memorias. Y en esas memorias pone esto: fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente, porque en aquella época partido y gobierno pues eran lo mismo. Y después también, durante el periodo prianista, porque en realidad es eso, es el periodo neoliberal, es el periodo del PRIAN, porque hay una alianza que después fue manifiesta en el 2021, pero en realidad pues era el mismo modelo económico y casi las mismas personas. ¿Fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. O sea que Zedillo le decía a los gobernadores: no vayan a apoyar a Labastida. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar y él entregara la presidencia a la oposición. O sea, el propio candidato del PRI lo que está diciendo es: no ganó el PRI en el año 2000 porque Zedillo en el 94 hizo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que entrara el PAN.